oral, el artículo que me tocó a mí es uno muy parecido porque también se habla de un área en donde se mastica lo que es la nuez de Bethel, ¿no? Y bueno, en este caso habla de segundos tumores primarios y también de factores de riesgo asociados. Siguiente, por favor. Bueno, para dar como un margen general en cuanto a lo que es la epidemiología, el cáncer oral es un grave problema en muchos países y está entre los 10 principales cánceres más comunes en el mundo. En el caso del carcinoma de las células escamosas de la cavidad oral, el tipo histológico más común es el de células escamosas, ¿no? En el caso de la cavidad oral. Bueno, puse aquí una estadística de lo que es el cáncer en América del Sur, para ver más o menos, bueno, tener una noción, ¿no? En primer lugar está el cáncer de próstata, esto es según estadísticas del año 2020. Después está el de mama, el colorectal, bueno, también está el de cervix, pulmón, tiroides, estómago, el del cuerpo uterino, ovarios y, bueno, la leucemia, ¿no? Eso para tener una noción de lo que es América del Sur, y lo que se menciona en el artículo es que el cáncer de la cavidad oral en el contexto de Taiwán ocupa el 6º lugar y es la neoplasia más común, bueno, maligna más común diagnosticada en hombres taiwaneses entre 30 a 50 años. Siguiente, por favor. Bien, este es un gráfico. Voy a tratar de explicar los gráficos más importantes del artículo. En este caso, estas son unas estadísticas sobre lo que son los hábitos bucales riesgosos o los que se consideran riesgosos. Bueno, esta es una data de años anteriores, ¿no? Pero es lo que se está presentando en el artículo, ya que es un estudio retrospectivo. Bueno, se habla aquí de lo que es la incidencia y la mortalidad. En el caso de la incidencia, bueno, entre hombres y mujeres, más que todo es en hombres, ¿no? Como lo mencioné en la diapo anterior, hombres sobre todo de 30 a 50 años que presentan esta incidencia de cáncer en cavidad oral, y dentro de los hábitos bucales riesgosos se describen lo que es el cigarro, el alcohol y la nuez de Bethel. Bueno, en este caso están en rangos bastante parecidos, y a pesar de que la incidencia de lo que es, mejor dicho, la masticación de la nuez de Bethel ha disminuido, la incidencia está en aumento, y también en el artículo se menciona, como mencionó Lucía, que esto puede deberse a que la aparición de este cáncer es a largo plazo. Siguiente, por favor. Bueno, unas generalidades acerca de la nuez de Bethel es que posee efectos nerviosos estimulantes. Ya lo dijo mi compañera por sus componentes, que, bueno, pueden generar una adicción incluso. Es considerado un cancerígeno humano por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Los masticadores de la nuez de Bethel tienen una mayor incidencia y recurrencia de segundos tumores primarios después de la resección quirúrgica en comparación con los no masticadores, y eso lo voy a escribir más adelante. Y esta práctica podría producir una dependencia y bueno, provocar lesiones cancerígenas o precancerígenas, y esto como la fibrosis de la mucosa bucal y también algunas leucoplasias. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a lo que fue el estudio del artículo, todos los pacientes fueron seguidos durante al menos 2 años después de la cirugía primaria que se les realizó, o bueno, hasta la muerte en el caso de los que hayan fallecido, y se utilizaron algunos criterios de valoración como tasas a 5 años de control local, control en lo que es el cuello, ver si hay metástasis a distancia, la supervivencia libre de enfermedad, una supervivencia específica de enfermedad, supervivencia en general y la presencia de un segundo tumor primario. Siguiente. Bueno, ese es un gráfico que yo hice en base al artículo, porque no había un gráfico exactamente de esto en la data. Bueno, se describían los subsitios del tumor y de acuerdo a la frecuencia, ¿no? En este caso, el 38% fueron ubicados en la lengua,
En la mucosa oral, que es el segundo lugar, sería un 35,6%. Después le sigue lo que es la cresta alveolar, seguido por lo que es el trígono retromolar, el piso de la boca y el paladar duro. Fueron los subsitios del tumor que se encontraron en una primera instancia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay otro gráfico con algunos resultados. Como se puede observar, son unos gráficos de Kaplan también, de acuerdo a los segundos tumores primarios en todo el grupo de estudio. Esto se hizo después de una estratificación con el historial preoperatorio positivo de haber masticado la nuez de Bethel y también con lo que es tabaco y también lo que es, claro, en el caso de la B, la masticación de Bethel, la C es el tabaquismo asociado, o bueno, si es que ha habido una combinación de ambos, y lo que se puede ver es que los resultados indican que la masticación de Bethel preoperatoria, ya sea sola o en combinación con lo que es el tabaco, se asocian de manera significativa a una mayor aparición de tumores, de segundos tumores primarios. Y esto fue en comparación a los pacientes que solamente fumaban cigarrillos o que no masticaban la nuez ni fumaban cigarrillos, ¿no? En este caso, lo que es la línea azul describe a los pacientes que no tenían estos hábitos, que no masticaban la nuez ni tampoco tenían tabaquismo. Y como podemos ver, es la línea que está más baja, ¿no? En cuanto a la aparición de segundos tumores primarios. En cuanto a lo que es la C, que es la línea negra, es solamente lo que es el tabaquismo, que bueno, tiene una incidencia menor que la línea roja, que es la que tiene más, que sería la combinación de tabaco con la masticación de la nuez. Y bueno, la B, que también es parecida a lo que es la línea roja, la línea verde, está también casi por encima, ¿no? Que en este caso sería la nuez de Bethel. Esto indica que se demuestra, ¿no?, que hay una importancia significativa en lo que es la masticación de la nuez de Bethel, porque de por sí, sola, ya es considerada como un gran factor de riesgo para aparición de segundos tumores primarios, independientemente de si se asocia o no con el cigarrillo. Entonces, podría decirse que si es que no es el más importante, es uno de los más importantes hábitos bucales nocivos que podrían inducir a lo que es una aparición de un cáncer, en este caso de cáncer de cavidad oral. Siguiente, por favor. Aquí hay otro gráfico. Bueno, en este caso es parecido al anterior, pero habla de todos los pacientes en general, si es que han fumado o no, o si han tenido alcoholismo o no, es independiente, más que todo se refiere a netamente la masticación de la nuez. Bueno, como podemos ver en las líneas punteadas, es la masticación de Bethel negativa y, bueno, una recurrencia los segundos tumores primarios a los 5 años, 10 años y 15 años. En comparación a la línea negra total, que, bueno, es la que está evidentemente más elevada, se puede hacer una comparativa, ¿no?, de lo que es, en este caso, la masticación positiva de la nuez de Bethel, que ha sido preoperatoria. Se puede ver que, por ejemplo, a los 5 años, en cuanto a los pacientes que no tuvieron ese hábito, es un 20%. En cambio, un 34% en lo que es los pacientes que sí tenían ese hábito. Y a lo largo del tiempo, es decir, a los 15 años, también es bastante la diferencia de 37% versus un 64% en el caso de los masticadores de nuez de Bethel. Bueno, se dice que la alta incidencia de recurrencias tumorales locales y segundos tumores primarios en pacientes con cáncer en cavidad oral de tipo epidermoide resecados con antecedentes de masticación de Bethel puede deberse a la presencia de cancerización de campo, que, bueno, significa que hay cambios en el campo subclínicos sincrónicos o metacrónicos en la mucosa oral, con una o más áreas de células genéticamente alteradas que pueden convertirse en cáncer invasivo de forma escalonada. Se describe bastante esta cancerización de campo como un factor muy importante en lo que es la presencia de este cáncer y como
como un factor bastante determinante en lo que es los componentes de la, o mejor dicho, las consecuencias de los componentes de la nuez de Bethel, ¿no? Y bueno, la hipótesis principal de ese estudio es que la alta incidencia de recurrencias locales y segundos tumores primarios en masticadores comparados con los que no mastican puede deberse netamente a la presencia de esta cancerización de campo, más que a las dificultades quirúrgicas que podrían presentarse en la extirpación de tumores primarios, como por decir, en el momento de la resección, de repente que se expanda el tumor, no tiene mucho que ver en la recurrencia de estos tumores, sino más que nada se asocia a la cancerización de campo, ¿no? Siguiente, por favor. Este es otro gráfico. Lo que pasa es que en los pacientes también se describe que se usó lo que es terapia adyuvante, ¿no? Muy aparte de lo que haya sido la cirugía, también puede haber habido lo que es me parece que quimioterapia concomitante, también, bueno, la resección de ganglios linfáticos, y bueno, esa fue la terapia adyuvante que se hizo. En este caso, también se comparó a los pacientes que habían sido masticadores versus los no masticadores, y de todas maneras, con o sin terapia adyuvante hay una diferencia en cuanto a las recurrencias, ¿no? Como podemos ver, las líneas que no están punteadas son las que están más arriba, es decir, las que tienen la recurrencia o el segundo tumor primario. En el caso del azul, es solamente los que han recibido cirugía, y los que han recibido terapia adyuvante, la roja. Pero de todas maneras, por ejemplo, a los 10 años, en lo que es la cirugía sola, los pacientes no masticadores tenían un 20% de recurrencia en comparación al 48% de los que sí eran masticadores, ¿no? Y los que han recibido terapia, en el caso de 10 años después de la resección, 35% fueron los que tuvieron recurrencia de los no masticadores, y en cuanto a los masticadores un 58%. Entonces esto confirmaría lo que es la hipótesis. Siguiente, por favor. Y bueno, en resumen, en cuanto a ese estudio, que se complementa bastante bien con el anterior, con el que expuso Lucía, este estudio demuestra que un historial de masticación de nuez de Bethel en pacientes taiwaneses con un cáncer en la cavidad oral se asocia con un mayor riesgo de recurrencias locales y segundos tumores primarios. Esto independientemente de la modalidad de tratamiento, ya sea cirugía sola o tratamiento adyuvante. Estos resultados sugieren que la cancerización de campo podría ocurrir en estos pacientes con antecedentes de masticación. Como ya lo había mencionado, parece que están bastante asociados. Y los carcinógenos asociados con la masticación de Bethel pueden inducir campos de alteraciones moleculares que hacen que este paciente que está presentando el cáncer sea más susceptible a desarrollar lesiones que finalmente podrían convertirse en lesiones secundarias, ¿no? En tumores secundarios o neoplasias malignas que tengan una recurrencia local. Y me parece que eso es todo, doctor. Gracias. Muy bien, Adriana. Muy buen análisis. Entonces ahora continuamos con muy bien, Kimberly. A ver. Ok, doctor. Siguiente diapo, por favor. Bueno, para hablar sobre este tema primero debemos saber qué son las secciones frescas congeladas, o también llamada biopsia por congelación. Esta es una herramienta importante de la patología que permite emitir un diagnóstico histopatológico en tejido fresco congelado en el menor tiempo posible. Este es un método que se emplea en la consulta intraoperatoria, ya que los resultados, como dije, se obtienen rápidamente. Permite la diferenciación entre una lesión benigna o maligna y el estudio de los márgenes quirúrgicos con una exactitud diagnóstica, nos dice, superior incluso al 90% en la mayoría de los casos. Sin embargo, esta biopsia por congelación presenta algunas limitaciones, entre ellas la alteración de la citología y la arquitectura, los artefactos y su bajo desempeño en algunos procesos neoplásicos, por lo cual se recomienda de que nos puede servir como
para el manejo en sí, pero no para, o sea, no reemplaza una biopsia convencional. Entonces, estos tejidos frescos deben ser conservados para evitar que se degraden los componentes celulares, para preservar la ultraestructura celular y así podemos analizarlo posteriormente, ¿no? Entonces, la biopsia por congelación es un método rápido, evita la degradación del tejido y permite la conservación para un análisis posterior. Siguiente diapo, por favor. Bueno, para saber un poco cómo se originó este método, aquí tenemos algunos datos históricos importantes. La biopsia por congelación, bueno, es un procedimiento inicialmente descrito a finales del siglo XIX. En 1897, Ludwig Pick de la Universidad de Landau en Berlín describió una técnica de corte por congelación usando inicialmente la formalina y un micrótomo. En 1889, el cirujano John Warren del Hospital de Massachusetts de Estados Unidos examinó muestras de biopsia de piel con micrótomo congelado, pero no detalló su técnica. Después, otro dato es de 1895, James Wright del Hospital McGill de Canadá describió una técnica de congelación que usaba formalina por unos minutos antes del proceso de congelación. En 1905 se publicó la técnica escrita por Louis Wilson de la Clínica Mayo, Estados Unidos, nos dice la cual logró resistir el paso del tiempo con algunas modificaciones y actualmente, digamos, es la técnica más aceptada. Y otro dato, en 1927, Bloodgood mostró una disminución de tumores supuestamente inoperables. Pasó de un porcentaje de 50% a un 5% en un lapso de 20 años. Usando esto, ¿no? La biopsia por congelación. Siguiente diapo, por favor. Bueno, entonces, dentro de las ventajas de este procedimiento es la obtención de resultados rápidos, con la finalidad de modificar intraoperatoriamente una conducta, ya que estos cortes por congelación permiten un diagnóstico en solo 15 a 20 minutos, que a diferencia de los otros preparados convencionales, recién permiten diagnóstico a partir de las 24 o 48 horas. Va a haber también un mejor aprovechamiento de los recursos médicos, por ejemplo, en la congelación de ganglios con la finalidad de visualizar una metástasis, ya no, digamos, tal vez no se gastarían recursos, y también condicionaría el carácter incurable, ¿no? de algunos tumores. Bueno, otra de las características es que esta biopsia por congelación tiene un rendimiento diagnóstico superior a la citología, y la concordancia entre la biopsia por congelación y el diagnóstico histológico final está en un 96.5 a un 99%. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí pasando en sí al contenido del artículo. Siguiente diapo, por favor. Bueno, si hablamos de cáncer oral, el tratamiento de elección actual es la resección quirúrgica, únicamente de las lesiones superficiales tempranas, mientras que los casos avanzados suelen ya requerir tratamiento adyuvante después de la cirugía. Entonces, la toma de decisiones con respecto a si se debe dar o no dar terapia adyuvante va a depender de ciertos factores que van a alterar o modificar las tasas de supervivencia. Siguiente diapo, por favor. Bueno, aquí tenemos dentro de estos factores el estadio avanzado de la enfermedad, la profundidad de la invasión, la afectación de los ganglios linfáticos regionales, la diseminación extracapsular, la invasión perineural, también la invasión linfovascular y por último el estado de márgenes quirúrgicos. Es decir, todos estos factores van a ensombrecer el pronóstico y pueden ser motivo para indicar radioterapia o incluso un tratamiento sistémico o los dos en conjunto. Siguiente diapo, por favor.
Bueno, en el cáncer bucal, la presencia de positividad de márgenes quirúrgicos, que se denomina R1 o R2, es 1,7 veces más frecuente que en cualquier otra sublocalización de cabeza y cuello. Y, o sea, cuando esto sale positivo, hay mayores tasas de recurrencia del cáncer y menor supervivencia. Por el contrario, cuando hay un margen quirúrgico negativo, que se le denomina R0, es uno de los factores pronósticos más fuertes para la supervivencia libre de la enfermedad y el control locorregional. Al conocer esto, entonces, se ha planteado usar este método para poder así mejorar la tasa de la resección, es decir, conseguir el R0. Siguiente diapo, por favor. Bueno, ahora hablando del estudio en sí, para este estudio se escogieron 151 pacientes con carcinoma oral de células escamosas. Bueno, este es un estudio retrospectivo. En este estudio no se incluyeron pacientes con cáncer de labio o que hayan tenido ya tratamiento oncológico antes, ¿no? La edad media en el momento del diagnóstico fue de 61.3. Los subsitios del tumor fueron lengua, piso de la boca. Después, todos los pacientes fueron sometidos a una resección quirúrgica primaria de al menos un margen lateral y profundo libre de tumor de 1 centímetro. Siguiente diapo, por favor. Para este estudio, también se recogieron datos de ciertos parámetros clínicos que son la edad en el momento del diagnóstico, qué tan avanzado está la enfermedad, el estadio de la enfermedad, el estado del tumor, lo que se denomina T, el estado de los ganglios, que es N, la invasión perineural, la invasión linfovascular, la extensión extracapsular y el estado de la sección fresca congelada. Bueno, faltaba también el estado de los márgenes finales y el tratamiento postoperatorio. Siguiente diapo, por favor. Bueno, con respecto al tratamiento, hay ciertos factores, ¿no?, que nos van a indicar qué tratamiento seguir. Y los factores que califican al paciente para una radioterapia adyuvante son un tumor en PT3 o 4. Otro factor es márgenes quirúrgicos estrechos de 1 a 5 milímetros, ganglios positivos y evidencia de una invasión perineural o invasión vascular. Después, las indicaciones para quimioterapia son márgenes quirúrgicos positivos y también la diseminación extracapsular. Siguiente diapo. Bueno, entonces para los resultados, ya los resultados de la investigación, digamos, ¿no? Se descubrió que los factores que aumentaron significativamente el riesgo de recurrencia es una enfermedad en estadio 3 y 4, que hay un estado N positivo, o sea, ganglios positivos, invasión linfovascular y los márgenes quirúrgicos frescos congelados positivos. En este caso, los pacientes que obtuvieron márgenes quirúrgicos frescos congelados positivos tuvieron menor supervivencia libre de enfermedad, independientemente incluso del estadio de la enfermedad. Siguiente diapo, por favor. Bueno, y para concluir, este estudio demuestra que los márgenes congelados frescos positivos, independientemente de que la resección se haya hecho al estado R0, pueden ser un factor adverso importante que va a determinar qué tan agresivo, ¿no?, sean los tumores en la cavidad oral. A pesar de algunas limitaciones, esta característica nos dice que debe tenerse en cuenta en la planificación del tratamiento adyuvante. Y el mayor impacto que podría tener este método, ¿no?, es en situaciones clínicas límite, cuando no se sabe si dar o no el tratamiento adyuvante.
y pueden ser clave para facilitar entonces una decisión, ¿no? Para la toma de decisiones. Y eso es todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Kimberly. Muy buena presentación. Entonces ahora continuamos con los míos, ¿verdad? Sí, doctor, continuamos con clasificación de glosectomía. Gracias. Ok, bueno, para empezar hablando acerca de la clasificación de glosectomía, tenemos que tener claro el concepto de una glosectomía o lo que incluye. Bueno, una glosectomía, siguiente por favor, es una cirugía para extirpar una parte o toda la lengua y se puede utilizar para tratar cánceres de la lengua, también algunos cánceres de la cavidad oral, es decir, dentro de la boca y de garganta también. Entonces nosotros sabemos que los trabajos de la lengua en sí son saborear y ayudar a tragar, respirar, incluso también hablar, y se va a compartir de dos partes. Se compone, perdón, en dos partes como la lengua oral y la base de la lengua. Bueno, siguiente, por favor. Para empezar a hablar acerca de la glosectomía como tal, también tenemos que tener en cuenta riesgos del procedimiento. Como con cualquier cirugía, van a existir riesgos y posibles efectos secundarios. Y estos pueden ser como sangrado, también un hematoma, es decir, la acumulación de sangre que desaparece por sí sola o que puede necesitar también tratamiento quirúrgico, infecciones también, o fístulas salivales, que son como agujeros que causan que la saliva se filtre desde la boca hacia el cuello. También es posible una obstrucción de las vías respiratorias, y lo cual va a producir que al paciente se le dificulte respirar. También dificultad para deglutir o aspiración, ya sea de comida, líquido o la saliva, que no se ingieren adecuadamente y entran en los pulmones en lugar de en el estómago. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a empezar a hablar acerca de la clasificación como tal. Siguiente, los tipos de glosectomía. Siguiente, por favor. Como tal son, oh no, una antes, por favor. Ok, los tipos de glosectomía van a incluir una glosectomía parcial, una hemoglosectomía y una glosectomía total. Para empezar a hablar de la parcial, como su nombre lo dice, va a ser una extirpación de una parte de la lengua. En el caso de hemoglosectomía, será una extirpación de un lado de la lengua, dejando el otro intacto. Y en la glosectomía total, también como su nombre lo dice, va a ser una extirpación de toda la lengua. Y esto resulta en una incapacidad para tragar sin que los alimentos lleguen a los pulmones. Debido a esto, también se puede realizar una laringectomía. Ahora, siguiente, por favor. De acuerdo al artículo, hubo una determinada clasificación que nos iba a ayudar a darle 5 tipos a este procedimiento. Por ejemplo, empezamos con el tipo 1, o también llamado mucosectomía, que consistía en la incisión de la mucosa en tejido sano con ciertos márgenes, ¿no? Como vemos en la imagen. El
por ejemplo, el margen de la resección profunda debía incluir una capa delgada de los músculos intrínsecos debido a una posible invasión de la mucosa. Y generalmente la herida se va a dejar cicatrizar por segunda intención. Ahora, las indicaciones para este procedimiento en el tipo 1 son lesiones precancerosas, superficiales, sospechosas, limitadas al epitelio de la lengua sin biopsia previa. El objetivo de la cirugía es extirpar toda la lesión con márgenes adecuados hasta el tejido sano, también con una intención diagnóstica y curativa. Después tenemos el tipo 2, siguiente por favor, que es lo que se conoce como glosectomía parcial. En esta se va a incluir la lesión y también mucosa normal adyacente, la submucosa y músculos intrínsecos hasta la hasta la superficie de los músculos extrínsecos. La resección en este caso suele tener una forma de diamante en la superficie, mientras que más profundamente tiene una forma de un cono truncado con los músculos intrínsecos en el vértice, como podemos ver en la imagen. Las indicaciones en este caso, en este procedimiento, son para lesiones que infiltran la submucosa y superficialmente los músculos intrínsecos, pero no en extrínsecos, como el anterior. Bueno, siguiente. También tenemos a la glosectomía de tipo 3, en la cual la vamos a dividir en dos subtipos, el tipo 3A y el tipo 3B. Entonces, el tipo 3A es a lo que vamos a llamar hemiglosectomía, el cual va a incluir la mucosa, submucosa, músculos intrínsecos y extrínsecos del mismo lado de la lesión, y donde lo que va a ocurrir es se reseca la mucosa hasta el tejido sano con adecuados márgenes de seguridad. En la indicación encontraremos lesiones que infiltran los músculos intrínsecos y mínimamente extrínsecos, o una infiltración mayor de 10 milímetros, pero confinada dentro de la lengua ipsilateral. Ahora, acerca del otro tipo, el 3B, que tiene de nombre hemiglosectomía compartimental, la muestra va a incluir la mucosa, como vemos en la imagen, la submucosa, los músculos intrínsecos y extrínsecos homolaterales de la lesión, también músculos como geniogloso, hiogloso y estilogloso, y una porción inferior del palatogloso. Bueno, el nervio lingual en este caso se reseca de lo más cranealmente posible. Y la indicación en este caso, en este tipo, serán lesiones que infiltran masivamente los músculos intrínsecos y extrínsecos, pero confinados a la lengua ipsilateral. Seguido de este tipo tenemos el tipo 4, que de igual manera lo vamos a subdividir en dos tipos, el tipo 4A y el tipo 4B. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la glosectomía tipo 4A, hablamos de una glosectomía subtotal, bueno, la cual consistirá en una glosectomía subtotal anterior con una preservación de ambos lados de la base de la lengua, el músculo hiogloso posterior y los nervios hipogloso y lingual, del lado menos afectado, claro. En cuanto a la indicación, tenemos lesiones que surgen en la porción anterior de la lengua móvil y exceden el área de origen hemilingual, que involucrará al músculo geniogloso contralateral, pero también limitado a la lengua móvil. El otro tipo, que es el 4B, se trata de una hemiglosectomía casi total. Entonces, tiene extensión a la base ipsolateral de la lengua, se conservan estructuras como el hiogloso, estilogloso, los nervios hipogloso y lingual, también la arteria lingual. En el caso de la arteria, recordemos que es la unidad funcional de la base de la lengua. Y las indicaciones en este caso son lesiones masivas que superan el borde del área de origen hemilingual, infiltrando así la base ipsilateral de la lengua y también el músculo geniogloso contralateral. Por último, tenemos la glosectomía del tipo 5, que es la glosectomía total. En este caso, se incluirá toda la lengua móvil y la base de la lengua seleccionada a nivel de la
vallécula. Incluye músculos intrínsecos y extrínsecos, también ambas arterias linguales, el hipogloso, los nervios linguales y el piso de la boca. La indicación será en lesiones infiltrantes masivas, por ejemplo, las de la superficie ventral anterior de la lengua, el dorso de la lengua, base de la lengua, que afectan bilateralmente al geniogloso, diogloso y estilogloso. Bueno, ahora acerca de... Siguiente, por favor. Acerca de la recuperación, debemos tener en cuenta que esta recuperación va a depender únicamente del tipo de cirugía que se le haya realizado al paciente, ¿verdad? Entonces, a menudo se necesita una hospitalización de 7 a 10 días. Es posible que se necesite también una sonda de alimentación, ya sea temporal o permanente, para la nutrición durante y después del proceso de curación. Y claro que se le indicará al paciente cómo cuidar sus incisiones, se le darán otras instrucciones antes de salir del hospital. También es necesario hablar sobre cómo cambiar su dieta, cómo cuidar su tubo de alimentación, traqueotomía, así como la necesidad de rehabilitación o terapia del habla. Y bueno, también se discutirá en ese momento los medicamentos que tendrá que tomar el paciente, como los que se usan para prevenir el dolor, los coágulos de sangre, infecciones, estreñimiento y otras afecciones. Y también los cambios al nivel de actividad que dependerán del tipo de cirugía que se ha sometido el paciente. Y bueno, eso sería todo con respecto a mi revisión. Gracias, doctor y compañeras. Muy bien, ok. Muy bien. Bueno, doctor, ahora, bueno, yo la última. Sí, finalizamos el video. Bueno, en este caso, el tema es profundidad de invasión del tumor de carcinomas orales de células escamosas pequeñas como indicación para radioterapia postoperatoria. Bien, para empezar, bueno, el tema del carcinoma de células escamosas, su tratamiento, como ya mencionó mi compañera anteriormente, consiste en una cirugía primaria, luego en una radioterapia postoperatoria si es que lo amerita, y cuando hay características patológicas adversas como márgenes quirúrgicos comprometidos, enfermedad localmente avanzada o mayor a 4 centímetros, invasión perineural o linfovascular, tumores pobremente diferenciados, o una enfermedad ganglionar N2 o 3 con o sin diseminación extracapsular, se puede optar por usar quimioterapia. Bien, ahora, ¿qué es el DOI? Es el nivel de profundidad de invasión del tumor primario y está establecido como un predictor independiente de otros factores de recurrencia y supervivencia en carcinomas de células escamosas orales y también es un indicador independiente de radioterapia postoperatoria. Ahora, el PORT, que es las siglas en inglés de radioterapia postoperatoria, es un procedimiento que, si bien está indicado de acuerdo a las personas a los pacientes con un DOI avanzado, se debe hacer una muy buena evaluación del coste-beneficio porque esta radioterapia tiene costes sanitarios elevados, tiene muchos efectos secundarios y tiene otras secuelas a largo plazo como la serostomía, la aparición de caries, la disgeusia, linfedema, fibrosis y disfagia. Ahora, el presente estudio del artículo del que salió esta exposición fue un trabajo colaborativo internacional entre 8 países, en 11 centros integrales sobre cáncer. Se hizo un seguimiento a 1.409 pacientes
con carcinoma de células escamosas menor o igual a 4 centímetros entre los años de 1990 a 2011. Con respecto al sexo, la mayoría fueron hombres, siendo estos 1065, mujeres 344, la edad media fue de 55 años, teniendo una mínima de 22 y una máxima de 90. Los criterios de exclusión fueron pacientes menores de 20 años que hayan recibido terapia neoadyuvante o tengan una mortalidad perioperatoria. Y los criterios de inclusión fueron pacientes con carcinoma de células escamosas orales, confirmado histológicamente de un tamaño o diámetro menor o igual a 4 centímetros y que hayan tenido una resección curativa de tumor primario. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Y es que primero, con respecto a la supervivencia específica de la enfermedad, que sus siglas en inglés serían el DSS, a 5 años fue del 84.9%. De este grupo significa que hubo 193 muertes y 277 casos de recurrencia locorregional. Después hubo una relación entre un mayor DOI, o sea, un mayor nivel de profundidad de la invasión, a un nivel mayor de mortalidad y también un mayor nivel de falla locorregional, esto especialmente en tumores de un diámetro mayor o igual a 10 milímetros. Ahora, en los pacientes que no recibieron PORT, que fueron en total 132 pacientes, un subgrupo hecho a priori, que los que tenían al menos un factor de riesgo, se vio que a mayor profundidad, menor supervivencia, lo cual es un poco contradictorio, pero al parecer el PORT era la radioterapia era el factor importante para determinar esta mortalidad. Los pacientes que recibieron esta radioterapia, que fueron 507 y que tenían al menos un factor de riesgo, sí hubo una asociación entre la profundidad de la invasión con la mortalidad específica. Luego, los pacientes que no tenían ningún factor de riesgo y no se les aplicó el PORT, hubo un total de 23% de mortalidad a 5 años. El 10% o el porcentaje más alto se ve correlacionado, si nos damos cuenta, de acuerdo al tamaño del tumor. 10% del DOI, de mortalidad por DOI, estuvo relacionado en pacientes que tenían un tumor mayor o igual a 10 milímetros, 8% en quienes tenían entre 5 y 10 milímetros y 6% el más bajo entre los que tenían menor a 5 milímetros. Ahora, en los pacientes que no tenían ningún factor de riesgo y que sí recibieron PORT, se ve un porcentaje de mortalidad un poco menor a los que no recibieron la radioterapia o PORT. Se vio un 12% de los pacientes con un considerable profundidad de la invasión tuvieron los que tuvieron un DOI del tamaño mayor o igual a 10 milímetros, el 12% de ellos tuvieron una mortalidad a los 5 años. Los que tenían un DOI entre 5 y 10 milímetros del 100%, y los que tenían un DOI menor de 5 milímetros tuvieron un 0%, o sea, no hubo casos. Por lo que después de todos estos gráficos explicados, en resumen, se podría llegar a la conclusión de que el DOI o profundidad del tumor primario está bien establecido como predictor de recurrencia y supervivencia en el carcinoma de células escamosas orales, como previamente este estudio mencionaba en la literatura. Sin embargo, el uso de la radioterapia no está justificado porque el riesgo-beneficio, la radioterapia con su riesgo es más alto que el beneficio.
sobre todo en pacientes que tenían algún factor adverso. O sea, los pacientes que tenían una mayor profundidad del tumor primario tenían una menor sobrevida o mayor mortalidad, siempre y cuando tuvieran al menos un factor adverso, que son los siguientes: márgenes quirúrgicos comprometidos o cercanos, que sean menor a 5 milímetros en distancia, tamaño del tumor primario, clasificación PN y extensión ganglionar extracapsular. Y eso sería. Ok, un ratito, por favor. Muy bien. Doctor, disculpe, si está diciendo algo, su micrófono está apagado. No, recién voy a empezar a hablar ahorita, ¿ya? Un ratito. Ok, doctor, no se preocupe. Ok, ya, primero, bueno, para felicitarlas porque han hecho una buena presentación, han superado mis expectativas, ¿eh? Está bien. Muy bien, esa es la manera como desde ahora ya, desde pregrado, ustedes tienen que tratar de hacer unas presentaciones adecuadas para que cuando lleguen a ser residentes no lo hagan pues de manera eh, errónea, con ni siquiera criterio.